Ahora en la nube. Ahí estamos ya grabando. Bueno, una vez más nos encontramos, queridos amigos, en este encuentro, esta conversación sobre materialismo dialéctico histórico. Y en la mañana de hoy nos va a corresponder conversar respecto del neomarxismo. Voy a compartir pantalla para ver si acaso tengo un PPT ahí. Ahí está. Se ve bien, ¿cierto? Ahora sí. Ya, Se correcto, ve bien, sí. correcto. Bueno, el neomarxismo, vamos a comenzar describiéndolo como una corriente de pensamiento del siglo XX. Siglo XX, estamos hablando de mediados del siglo XX, años 50, 60 y parte de los años 70. Eh, y una corriente de pensamiento que va a surgir con eh, nuevas lecturas que del marxismo clásico ortodoxo van a realizar, van a ir realizando un grupo de sociólogos fundamentalmente, antropólogos, filósofos, de mediados del siglo XX, que fueron los llamados jóvenes hegelianos. Los jóvenes hegelianos que Althusser, bueno, Pulanzas, Mm. podemos encontrar también ahí a, eh, ¿cómo se llama este? El que trabajó todo el tema de la historia y conciencia de clase. Bueno, un conjunto de jóvenes Lukács, que, Lukács, ¿no? perdón, Lukács, no sé cómo se pronuncia bien. Lukács, el que Lukács, explica. Ah, Lukács. Lukács, Sí, sí, Lukács. conjunto de jóvenes que comienzan que redescubren en definitiva el aporte hegeliano en el paradigma marxista, que lo vamos a resumir con el rótulo de materialismo dialéctico histórico. Y estos jóvenes van a descubrir nuevas lecturas donde van a comenzar a relevar en el contexto del marxismo clásico el factor subjetivo del pensamiento, el factor subjetivo de la revolución en definitiva. Porque en esta reinterpretación del marxismo eh, se produce una expansión del marxismo clásico en el sentido en que no se va a enfocar, a diferencia del marxismo clásico, no se va a enfocar solamente en los aspectos económicos y los aspectos de la lucha de clase de la revolución, sino que va a incorporar nuevos elementos como elementos provenientes de la sociología, elementos provenientes de la psicología, elementos provenientes de la filosofía en general y de la cultura en general. Por lo tanto, va a haber una suerte no diría yo de renovación, sino que una suerte de traerle aire fresco a el marxismo ortodoxo, el marxismo clásico, que estaba centrado fundamentalmente en la economía y en la lucha de clases al interior de las relaciones sociales de producción. Eh, Y en ese sentido, nosotros podemos encontrar que esta corriente de pensamiento, nueva corriente de pensamiento que llamamos neomarxismo, vamos a encontrar sus orígenes fundamentalmente en primer lugar, en el desencanto, que ya en los años 50 y 60 del siglo XX, el desencanto respecto de el marxismo ortodoxo que se va a manifestar a través de la consolidación del estalinismo en la Unión Soviética.
comienza ahí a producirse un primer desencanto a partir de lo que lo llamamos el socialismo real, un desencanto con respecto a el marxismo ortodoxo. Hay una crítica respecto de la rigidez y respecto del autoritarismo de la experiencia soviética, y hay una pérdida de, el carácter transformador de la revolución, el carácter transformador en el fondo de, que va a promover el marxismo. Es un primer punto de origen. El segundo punto de origen lo vamos a encontrar en la influencia que entre 1920 y 1930 va a tener la escuela de Frankfurt en todo el pensamiento, digamos, fundamentalmente respecto del capitalismo, de la crítica al capitalismo. En ese sentido vamos a encontrar a personajes importantes como Theodor Adorno, estamos hablando de la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Erich Fromm, un personaje muy importante, Walter Benjamin, eh, muerto, suicidado prácticamente a temprana edad, a 50 años. Bueno, Jürgen Habermas también, vigente, entre otros. Y los aportes que hace la Escuela de Frankfurt al neomarxismo, por un lado, va a ser una crítica a la razón instrumental y a la cultura de masa. Bueno, aquí nos encontramos directamente con el pensamiento de Jürgen Habermas, que en su obra gruesa, en su obra más importante, que es este, oh, se me fue. La obra gruesa de Habermas, donde él va a plantear en su crítica al capitalismo, va a plantear que hay en las relaciones humanas al interior del modo de producción capitalista, va a convivir en términos equilibrados dos tipos de razón. Por un lado, él habla de la razón técnica, y por otro lado habla de la razón comunicativa. Y la razón técnica va a ser aquella racionalidad que nos va a llevar a un tipo de comunicación instrumental fundamentalmente. Comunicación instrumental que está orientada a el bienestar material, fundamentalmente. Pero hay otra racionalidad que nos va a conducir a un tipo de comunicación que él llama la razón comunicativa, que es el tipo de comunicación que nos va a conducir a la consecución de la felicidad. Entonces dice, bueno, en el capitalismo reinante inicial y el capitalismo en su apogeo, estas dos racionalidades van a funcionar de manera equilibrada. Pero hacia el fin del capitalismo, que es lo que hoy día llamamos el capitalismo tardío, que es la conversación que vamos a tener la próxima semana, justamente. En el capitalismo tardío, dice, se va a producir un desequilibrio, se va a producir una ruptura entre la razón técnica y la razón comunicativa. Una ruptura entre la comunicación instrumental y la comunicación tendiente a la consecución de la felicidad. Y por lo tanto, lo que va a suceder, dice él ahí, es que la razón técnica, la comunicación instrumental, se va a sobreponer por sobre la razón comunicativa. Y se va a producir entonces, por lo tanto, ahí una suerte de fagocitación de la comunicación tendiente a la felicidad por la comunicación tendiente al bienestar material. Y va Ángel, a conducir, perdón. ah, sí, parece que nos está avanzando la diapositiva. No, estoy todavía en eso. Ya voy a Ah, ok. avanzar. Y, la, la, y, la, mm, eh, y esto va a conducir a lo que hoy día nosotros conocemos como una cultura de masas, sociedad de consumo de masas. Por ahí hay un aporte de la Escuela de Frankfurt. Un segundo aporte de la Escuela de Frankfurt va a ir por el lado de una crítica al control social.
fundamentalmente a partir de los medios de comunicación y de la industria de la cultura. Esta es una crítica más bien gramsciana, como cuando Gramsci plantea que la hegemonía, ¿cierto?, del poder se va a consolidar fundamentalmente a partir de tres factores fundamentales, que es la educación como institución, la, eh, la, la familia como institución, la religión como institución y además los medios de comunicación de masa. Una crítica en el sentido de cómo el sistema social económico va eh, No lo escucho bien, profesor. ¿No se escucha bien? No, No, si se no, aleja ahora, mucho ahora no se sí. escucha. Ahora sí, usted tiene que estar más cerca del micrófono. Ah, ya. Ah. Ahí me acerco al... es una, por lo tanto, una, una crítica en el sentido de cómo el poder que tiene el modo de producción capitalista y más hacia fines de su vida, lo que llamamos capitalismo tardío, para el control social. Es como el gran hermano. Y el gran hermano va a funcionar fundamentalmente a partir de dos grandes poderes, que son los medios de comunicación de masa y por otro lado la gran industria de la cultura. Y por otro lado, como otro aporte al neomarxismo, a partir de la Escuela de Frankfurt, vamos a encontrar la incorporación del psicoanálisis para entender la subjetividad. No nos olvidemos que la Escuela de Frankfurt, la llamada Escuela Crítica, hay una genialidad ahí, en el sentido de que ellos, como en su redescubrimiento del aporte de Hegel, ellos van a ir realizando una suerte de intento de algo que era, y en muchos momentos hoy día, en muchos casos hoy día también es impensado, como es realizar una suerte de psicoanálisis al capitalismo. Y decimos que son campos distintos, es impensado porque el psicoanálisis entendemos que es una doctrina, es una teoría, es un paradigma, pero que es aplicable a la mente individual, es aplicable al sujeto individual. Lo que ellos intentan hacer acá y lo logran es un psicoanálisis no a un ser humano concreto, sino que el psicoanálisis es un sistema social. Y lo logran. Y en ese sentido, el aporte del psicoanálisis al neomarxismo va a ir por el lado de un rescate de la subjetividad, un rescate de la subjetividad, es decir, cómo vamos a relevar en el estudio y en la reflexión respecto del marxismo, ¿cierto? El elemento subjetivo, el elemento interaccional, el elemento digamos, de la intersubjetividad. Y ahí tenemos los grandes aportes de la escuela de Frankfurt, pero por otro lado, en los orígenes vamos a encontrar también los aportes de Marcuse y lo que se dio en llamar en los años 60 y 70 la nueva izquierda. La nueva izquierda que vincula el marxismo con los movimientos estudiantiles, con los movimientos feministas y con los movimientos anticoloniales de la época, todavía existentes en los años 60 y 70. Marcuse, en su obra El hombre unidimensional del año 64, mostró cómo el capitalismo integra a los individuos a través del consumo, a través de la tecnología y eliminando el pensamiento crítico. Si algo de esto les suena familiar hoy día, en el siglo XXI, ya lo pensó y ya lo vio Marcuse en la década de los 60. Y por otro lado, tenemos como otro origen del neomarxismo la ampliación del análisis marxista hacia las estructuras ideológicas y culturales, alejándose del economicismo del marxismo clásico.
yo diría no es alejándose, no es rompiendo con él, sino que incorporando al análisis economicista del marxismo clásico ortodoxo, lo va a enriquecer con el elemento más cultural, más ideológico, centrado en la subjetividad. Ahí tenemos a personajes importantes como Antonio Gramsci y su concepto de hegemonía cultural, Luis Althusser, que ya lo recordábamos al principio de esta conversación, con su aporte al estructuralismo marxista, George Lukács, que también con el tema de la reificación. Por ahí, entonces, vamos a introduciéndonos al tema del neomarxismo respecto de sus orígenes. De ahí viene, ahí están los orígenes del neomarxismo en el siglo XX. En definitiva, entre el revisionismo respecto del marxismo también es un fenómeno del pensamiento que hace eclosión en el siglo XX, mediados del siglo XX, pero que viene ya desde 1860 a 1925 con el llamado revisionismo, que va a derivar, en definitiva, en lo que nosotros hoy día conocemos como la socialdemocracia, donde el gran mentor y el gran teórico de la socialdemocracia va a ser Anthony Giddens, con su llamada tercera vía. Bueno, como decíamos que a mediados del siglo XX, en Europa, estos jóvenes hegelianos van a ser renovadas lecturas del marxismo, donde repito, van a colocar en el centro de la conversación y del pensamiento los factores subjetivos de la revolución. En ese sentido, el sujeto va a pasar a ser una condición natural de la relación, dice ahí del hombre, pero en definitiva de la interacción de la relación humana, el sujeto, el intercambio de centro a centro entre sujeto y sujeto va a aparecer como el elemento central. Y en ese sentido van a entender que esta intersubjetividad como elemento central es un fenómeno dialéctico. Dialéctico en el sentido como, parece que lo veíamos en la conversación de la semana antepasada, la dialéctica entendida como un fenómeno universal que se da en todas las manifestaciones del universo fenomenal y que tiene que ver con la evolución en el sentido de que todo nace y se desarrolla a partir de una idea primigenia, una idea germinal que le llamamos, Hegel le vamos a llamar tesis, una idea germinal que va a nacer ella misma con su contradictor, con el elemento que la niega, que le vamos a llamar la antitesis, para que en esa lucha permanente de esos dos contrarios va a generar un tercero, que le vamos a llamar la síntesis, y ese tercero es superior, obviamente, a los dos anteriores, a tesis y antitesis, porque lleva la esencia de cada uno y es el factor fundamental y fundante de la evolución humana, de la evolución social, a través de la praxis social y a través de cómo la dialéctica interactiva entre alter y ego, entre sujeto y sujeto, ¿cierto? A través de la praxis, va a condicionar al individuo en la construcción de la sociedad. Esto es como una idea bien moderna, en el sentido de que la modernidad nos va a plantear que el sujeto moderno es aquel que se construye a sí mismo. El sujeto moderno se construye a sí mismo, pero junto con construirse a sí mismo, construye su sociedad. Y en esa construcción de la sociedad se va a producir una construcción, una deconstrucción permanente del sujeto a partir de la sociedad. Es una idea moderna, no nos olvidemos que Marx está dentro del pensamiento de la racionalidad moderna. Bueno, algunos representantes del neomarxismo. Ahí tenemos bueno, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci
que nos va a plantear la unidad de acción en la revolución que vamos a desarrollar en algún momento más. Por otro lado tenemos a Jürgen Habermas, que ya hablamos de él con su teoría de la acción comunicativa, donde él nos va a plantear, digamos, la colonización del mundo de la vida por el sistema, que es lo que planteábamos hace un rato. Lukács, que desde Hungría nos va a plantear el tema de la reificación, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Teodoro Adorno, la dialéctica negativa. Luis Althusser, la teoría del Estado. Son representantes, entre otros, pero son representantes importantes del neomarxismo. Vamos a ver qué nos va a plantear Lukács con el concepto de reificación. Bueno, el concepto de reificación no es un concepto nuevo en la filosofía ni en la sociología, que ya lo vamos a encontrar en términos primigenios en la filosofía clásica griega, en el pensamiento platónico, la reificación, pero es un concepto que no se usa y Marx lo soslayó en algún momento, digamos, lo sobrevoló, pero nunca profundizó en el concepto de reificación. Sin embargo, estos jóvenes hegelianos, a partir de Lukács, comienzan a redescubrir el concepto y lo van a llevar al tapete de la discusión al tapete de la reflexión respecto a la teoría marxista. Cuando hablamos de reificación, estamos hablando de la cosificación. Y la reificación es la cosificación de la relación humana a partir de transacciones económicas. Ahora, la relación entre personas va a adquirir en el capitalismo un carácter de cosa. Un carácter de cosa. En definitiva, a partir de considerar a un ser humano consciente y libre, ¿cierto? Consciente y por lo tanto libre, como si fuera un objeto o cosa no consciente ni libre. Es la cosificación, la reificación. No sé si ustedes hoy día, incluso se ha normalizado, son conceptos y palabras que se vienen a normalizar. Ustedes no sé si han escuchado algo muy recurrente en el mundo de las conversaciones de los mercados, y se habla como uno de los mercados, el mercado de los seres humanos. Se habla de un concepto que todos los días los economistas, los ingenieros comerciales en realidad, plantean hoy día, que es el capital humano. Es decir, el ser humano es un factor de capital. En definitiva, Lukács ahí releva, trae a la conciencia eso, que el ser humano nunca puede ser un factor de capital. El ser humano es ser humano. El ser humano está por sobre la cosa. El ser humano no es una cosa. El ser humano es un sujeto, no es un objeto. Por lo tanto, en el capitalismo, y sobre todo en el capitalismo tardío, se va a plantear a partir de Lukács que la relación humana se va a cosificar. Y se va a cosificar en términos de que las relaciones humanas van a estar basadas en el intercambio de bienes en la sociedad capitalista. Es decir, el modo predominante de las relaciones intersubjetivas son el intercambio. El intercambio, incluso las relaciones llegan a ser instrumentales, a tal punto que hay un autor también un hijo de la escuela de Frankfurt, pero contemporáneo, que murió hace poco tiempo, que se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman va a acuñar, ¿cierto?, el concepto de modernidad líquida. Y en el concepto, y tiene un librito chiquitito que en el contexto del paradigma de la modernidad líquida, que él le llama el amor líquido. Lo del líquido es una metáfora que él hace en el sentido de que la modernidad en la etapa de su mayor apogeo era un sistema sólido, habían certezas, pero va a llegar un momento hacia el final de su vida. Hoy día entenderemos que estamos en el final de la modernidad también, ya todo se licúa, todo la metáfora del líquido es muy interesante porque tú tienes en la mano, tienes algo sólido y eso lo tienes certeramente en la mano. Si tienes el agua en términos de hielo, lo tienes en la mano, pero cuando se licúa, se te va de las manos. Y por lo tanto, ahí se va a producir una suerte de incertidumbre permanente en las relaciones humanas.
Entonces, claro, las relaciones intersubjetivas en el contexto del capitalismo tardío se van a licuar en el sentido de que van a perder, van a ser solamente instrumentales. Y yo me ligo a ti, yo me relaciono contigo, bueno, porque en alguna manera tú me sirves para algo en esta relación y yo te sirvo para algo en esa relación. Cuando el objeto, ¿cierto?, que nos unió, que puede ser, no sé, un proyecto vital de corto plazo, cuando ya se cumple, la relación se acabó, se acabó. En ese sentido, es el gran problema de la reificación que rescata Lukács, en el sentido de que el capitalismo en su fase tardía va a cosificar, va a transformar al sujeto humano, más que el individuo, al sujeto humano, como de un ser humano a una cosa transable en el mercado. Bueno, Gramsci, ahí tenemos otro eh, ahí está. Gramsci, eh, otro exponente importante de donde van a beber estos jóvenes hegelianos, estos neomarxistas, van a beber mucho de su pensamiento. Gramsci fue un gran desconocido, ¿ah? Fue un gran desconocido hasta que los jóvenes hegelianos van a descubrir que existía Gramsci, a través del descubrimiento de sus famosos cuadernos de la cárcel. Los cuadernos de la cárcel, donde está todo el pensamiento de Antonio Gramsci, va a ser conocido en el mundo a partir del rescate que estos jóvenes hegelianos hacen de Antonio Gramsci. Y ¿cuál es el aporte de Gramsci al neomarxismo? En el sentido de que Antonio Gramsci concibe, ustedes conocen la historia de Gramsci, que es una historia terrible, que él muere en la Sí, cárcel, en las él muere mazmorras en de la cárcel. Mussolini. Sí, Pero así y todo, Mussolini decía, conocía mucho a Gramsci, habían trabajado juntos en diarios, en periódicos, en organismos centrales del Partido Socialista de la época, de los inicios del Partido Comunista también, habían trabajado juntos y lo conocía muy bien. Y Mussolini decía, hay que eh, encarcelar a este individuo, pero no hay que permitir que piense. Ese es el objeto que tenía, digamos, el objetivo central de Mussolini, era no permitir que Gramsci piense, porque ese es el peligro. Sin embargo, pensó en la cárcel, pienso. en las peores condiciones, escribió los famosos cuadernos de la cárcel. ¿Qué plantea Gramsci? Gramsci va a concebir a la política como un medio de autogeneración de un nuevo sujeto social histórico. Es decir, ahí va a hablar de bloque histórico, ¿eh? Un nuevo sujeto social histórico que, en definitiva, es un sujeto que protagoniza su propia acción y su propia actividad política constante. Ustedes se dan cuenta, es un pensamiento moderno también, donde el Sí, claro que sujeto sí. se construye a sí mismo y el sujeto construye su sociedad. Ahora, para Gramsci, ¿cómo este sujeto se construye él a sí mismo como un sujeto social histórico y cómo construye, ¿cierto?, su sociedad a partir de la actividad política constante, que él la va a llamar praxis política? La praxis política no es otra cosa que la acción social weberiana. Max Weber, cuando habla de acción social, va a decir que las relaciones sociales, que son relaciones fundamentalmente simbólicas, en donde la relación se produce y la comunicación se produce necesariamente cuando hay un universo simbólico compartido entre alter y ego, compartido entre sujeto y sujeto que se relaciona. Y cuando esa relación se produce a partir de el compartir universos simbólicos comunes, se va a producir la acción social. Y la acción social va a derivar, en definitiva, al cambio social. Eso es lo que, en definitiva, va a llamar praxis política Antonio Gramsci. Eh, y esa praxis política se va a poner en marcha, va a entrar en el juego de la vida de la historia a partir del bloque histórico. El bloque histórico es como un sujeto social constituido por las clases
pobres, las clases subalternas, las clases explotadas. Ese es el bloque histórico que hay que construir. Entonces, entonces el hombre, los hombres, hacen la historia a la vez que son producto de ella. Eso es muy moderno. Eso es pensamiento típicamente moderno. Y el bloque histórico es lo que Gramsci va a relevar como algo importantísimo en la revolución. Y ahí va a plantear entonces la posibilidad de que la revolución es posible realizarla y desarrollarla, no solamente a partir de una vía armada, una vía en donde finalmente asaltamos el cuartel de invierno y finalmente asaltamos digamos, la residencia del Estado y nos tomamos el poder. Dice, sí, eso también, pero hay una alternativa, una vía distinta, que es una vía no armada para el acceso del poder y que según él es una vía mucho más duradera y mucho más contundente que la vía armada. Porque la toma del poder, en definitiva, no consiste solamente en la toma del Estado. La toma del poder, en definitiva, consiste en que haya una legitimidad de ese nuevo poder. Y esa legitimidad del nuevo poder es la construcción de un sujeto social que legitime el nuevo orden mundial, el nuevo orden de cosas. Y ese es el bloque histórico. Y por lo tanto, va a decir, bueno, hay que construir este bloque histórico. ¿Con quién? Con los subalternos, con la clase subalterna, con los explotados. ¿Y cómo se hace esa construcción? Bueno, es de larguísimo plazo, porque la construcción del bloque histórico va a comenzar desde las márgenes de la sociedad. Y en las márgenes de la sociedad comienza como movimiento cultural, ¿cierto? Comienza a desarrollar y a expandirse en todo el cuerpo social hasta llegar al centro y fagocitar el poder hegemónico que está en el centro y poder instalar el nuevo orden social, la nueva hegemonía. No nos olvidemos que la hegemonía, en definitiva, de acuerdo a Gramsci, no es otra cosa que la imposición a toda la sociedad de una forma de ver el mundo. Esa es la hegemonía. Que va a utilizar, obviamente, como decíamos hace un rato atrás, la medio de comunicación, la religión y la educación. La familia entre medio. Por lo tanto, ese bloque histórico es fundamental y por ahí, entonces, es que vamos a llegar, vamos a poder arribar a una sociedad socialista donde hayamos consumado la revolución sin haber, no digo sin haber disparado un tiro, pero donde lo central, ¿cierto? No es la toma del poder por la vía armada, sino que lo central es el acceso al poder, más que la toma del poder, el acceso al poder por la vía de la legitimidad de este bloque histórico que se impone desde el punto de vista de su cultura en en la sociedad total, la sociedad global. Y Antonio Gramsci entonces nos va a plantear ahí que este bloque histórico se va a manifestar a través de una relación entre dos factores dicotómicos. Por un lado, una estructura y superestructura, representada por las relaciones sociales de producción y un aparato jurídico e ideológico, y por otro lado, la sociedad civil y sociedad política, caracterizado o compuesto por la sociedad civil organizada y el Estado. Entonces va a haber una relación ahí, una relación dicotómica, conflictiva a ratos, que va a permitir que este bloque histórico vaya poco a poco consolidándose en las relaciones, ¿cierto? Sociedad civil-Estado. De ahí entonces Antonio Gramsci nos va a hablar de la hegemonía, como la dominación, ya lo veníamos diciendo, como la dominación de la sociedad culturalmente diversa, obviamente, por la clase dominante. Es decir, la clase dominante va a imponer
su cosmovisión y se va a convertir en la norma cultural aceptada y dominante. Es decir, eh, eh, es una hegemonía válida y universal. Ahí va a contribuir entonces, como decíamos, la educación, la religión y los medios de comunicación. Y lo que habría que lograr entonces, según Gramsci, es que esa hegemonía, ¿cierto?, pueda ser transmutada a partir del acceso al poder de las clases subalternas, es decir, del bloque histórico. Bueno, ahondando en Gramsci, Gramsci hay que estudiarlo, es Sí, realmente un cerebro sí. importantísimo, potente. Gramsci nos va a hablar que en todo este proceso revolucionario, lo militar y lo político van a tener una preponderancia fundamental. Y nos va a plantear que la lucha política y la guerra militar, en su cuaderno de la cárcel, va a ser una analogía, más que una analogía, digamos, él equipara la política con lo militar, que son, que son, eh, dos, dos formas aparentemente distintas, pero que en el fondo tienen un mismo fin, una misma finalidad, que es no solamente el gobernar, sino que el mantenimiento del poder. Y nos va a decir que la guerra militar, en definitiva, eh, tiene como fin estratégico la aniquilación del enemigo. Obviamente, en la guerra militar, la estrategia, el fin estratégico fundamental, es la aniquilación del enemigo a través de la ocupación de su territorio. Es el fin estratégico potencial. En cambio que en la lucha política es un poco más complejo. En la lucha política, la hegemonía se impone de manera ideológica. Es decir, no es una imposición, no es una aniquilación del enemigo, sino que es más bien una transmutación del orden establecido por un nuevo orden mundial, por un nuevo orden social. De ahí entonces él va a hablar de la guerra de posiciones, a diferencia de la guerra de maniobra. Esto en la guerra de posiciones es lo que en la guerra nosotros conocemos como la guerra de trincheras. Y la guerra de maniobras es lo que conocemos como los avances graduales terrestres y aéreos. Esto es la guerra. Ahora, en la lucha política, eso trasladado a la lucha política, vamos a encontrar que es una lucha por el poder, en el sentido de que es una lucha por conseguir una correlación de fuerzas positivas, es una lucha de posiciones de posiciones y maniobras, que va a tender hacia la consecución del copamiento cultural. Copamiento cultural que veíamos que nace de las márgenes y se va entretejiendo y va ampliando en la sociedad como un cáncer, es lo mismo que el cáncer. El cáncer es una célula que por alguna razón se desconfiguró y empezó a reproducirse indiscriminadamente y produce tumores, y eso copa todo el sistema y el sistema muere. En este caso es similar, solo que el sistema antiguo no muere, sino que el sistema antiguo es transmutado por un nuevo sistema. Bueno, la guerra de posiciones, está la acción armada de élite, está la acción armada de masas y está el conflicto de baja intensidad. Él, en la guerra de posiciones, esto lo vimos muy bien nosotros en Chile en la época de dictadura, cuando el Partido Comunista logra en el año 1975, muy, muy, muy recién entrada la dictadura, eh, en un congreso interno, en clandestinidad, va a definir al régimen como un régimen fascista. Y al definirlo como un régimen fascista, entonces va a encontrar las armas y las herramientas necesarias para combatir un régimen fascista. Y ahí llega a una táctica de guerra de posiciones, en donde se va a reestructurar ese partido
y ya va a ser un partido político militar, donde las acciones van a ser acciones armadas de élite, lo que acá se llamó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acciones armadas de masa, el trabajo militar de masa, en las universidades, en los sindicatos, en las poblaciones, en el campo, y el conflicto de baja intensidad, que son fundamentalmente las manifestaciones de inteligencia y contrainteligencia que van a ir a minar la moral combativa del enemigo. Pero por otro lado está la guerra de maniobras, que es la política de alianzas. ¿Con quién nos vamos a aliar? No podemos ganar esta guerra solos. Por lo tanto, ¿qué se hizo en Chile? Bueno, Partido Comunista, ¿con quiénes los aliamos? Bueno, tenemos que aliarnos con primero los más cercanos, todo lo que eran los partidos de izquierda de la época, Partido Socialista, Partido Radical, una serie de partidos, pero no nos basta con eso. Para votar a este animal fascista, que se llama dictadura militar de Augusto Pinochet, lo que tenemos que hacer es una alianza amplia. Y se va a aliar con sectores cristianos, incluso sectores de centro derecha, que en su momento van a compartir ciertos pasos tácticos con la lucha antifascista. Y ahí entonces se va a consolidar una política de alianzas amplia, una acción de organismos sociales acá fundamentalmente liderados por la Iglesia Católica, y organizaciones culturales. Y ahí se va a dar, según Gramsci, lo que podríamos llamar la danza de la lucha política. Esto es muy bonito. La construcción de Gramsci es muy bella. Como toda construcción intelectual, no solamente tiene que ser coherente y tiene que ser lógica, sino que también tiene que ser bella. Y aquí hay belleza, hay estética. Bueno, eh, yo creo que podríamos ahora conversar respecto de esto que nosotros hoy día llamamos como conversación del neomarxismo y sus aportes fundamentales, para enriquecer más lo que hoy día, los disparates que yo hoy día les he puesto. Voy a dejar de compartir. Tienen la palabra, mis queridos amigos. Sí, a mí me hacía un eco cuando hablábamos respecto del concepto de hegemonía, ¿no? Me hacía un eco y lo articulaba con alguna concepción tal vez del marxismo más clásico, más tradicional, ¿no? En, Sí, en esta idea de que la ideología de la sociedad es la ideología de la clase dominante, ¿no? Ahí me parece que hay como un puente, ¿no? Puede sí, ser. Mm. claro que sí. Claro que sí, porque con Gramsci vamos a descubrir, es que esa es la genialidad del pensamiento, ¿ah? Y la genialidad de los pensadores, que una vez que ya está expuesto el pensamiento, claro, es así, ¿cómo no lo había visto? Claro, pero hay que verlo. Y lo que Gramsci hace es justamente eh, poder ver y mostrarnos cómo la hegemonía, que es los que ostentan el poder en un determinado momento de la historia, en definitiva, son los que imponen, pero imposición, claro, es una imposición, por una vía también violenta, por la vía de el atrapar las mentes, el atrapar las mentalidades de los individuos para imponer su ideología, para imponer su cosmovisión. ¿Cómo veo la vida? La vida hay muchas formas de verla, pero el que tiene el poder hegemónico lo que hace es imponer esa forma de ver el mundo, ¿cierto?, a toda la sociedad. Y es lo que Gramsci plantea, es bueno, cambiemos esa hegemonía. Y esa hegemonía entonces es la del bloque histórico, que es la de los desposeídos. Ujú. Pero en definitiva igual es violento en el sentido de que es por la fuerza, porque va a ocupar los medios de comunicación, que es un arma poderosa, va a ocupar la religión, que es una tremenda arma, y va a ocupar la educación, que es una inmensa arma. Entonces, claro, lo que te resonaba a ti, Mariano, justamente pues lo que Gramsci nos invita a comprender. Ujú. Ujú. Yo pienso, profesor, ¿puedo hablar? Dígame.
yo pienso que analizando la situación mundial, lo que estamos viviendo ahora, estamos viviendo como ambas luchas, ¿no? Estamos viendo la lucha Disculpa, armada. ¿podría hablar, disculpa, un poquito más Sí. fuerte o más Ah, cerca cómo del no, micrófono? cómo no. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, yo pienso que en este momento estamos viendo las dos formas de lucha, ¿no? De un sistema contra otro. Pienso que el sistema capitalista, aún en este sistema capitalista que está llegando a su fin de alguna manera, desesperadamente, es el que ha logrado imponer su hegemonía a través de los medios sociales, a través de la tecnología, de manera que a través de la educación se ha destruido toda la posibilidad de que las clases más desposeídas puedan cambiar este sistema. Yo estoy un poco asustada por lo que está pasando en la sociedad. Yo no veo el surgimiento de una lucha ideológica. No hablemos de la lucha de la toma del poder por medio de las armas, que en este momento no puede ser, no es posible. Pero sí no veo tampoco una lucha, una resistencia o una rebeldía sobre todas aquellas cosmovisiones que nos están tratando de imponer y que nos imponen a través de todos los medios que pueden. Lo veo en la juventud, lo veo en como que todo el mundo acepta como válido aquello que nos están vendiendo. Nos transformaron en unos usuarios de consumo, ¿no es cierto? O sea, nosotros como estamos cosificados, somos los objetos que tenemos que consumir lo que el sistema nos está vendiendo. Y también nos está vendiendo acá, muchas cosas de acá. A mí me preocupa. Me gusta mucho Gramsci, lo respeto, me parece uno de los grandes pensadores, pero la verdad que a veces no encuentro el camino, profesor. Yo digo, ¿podremos transformar esto? No sé, es una pregunta que me hago, ¿no? ¡Qué pregunta! Claro, ¿Qué dices tú, porque, qué dices tú, Mariano? ¡Qué ¿Qué dices tú, pregunta, digo! Mariano? claro, ¿cómo? Qué pregunta pequeña nos ha planteado, Pequeña, ¿no? No, no, claro, pero claro, una pequeña cosa. ¿cómo lo combatimos? ¿Con qué discurso? Si vieran a nosotros en una cosa tonta como una biblioteca, nos cuesta hacer que el niño lea, que incorpore el libro como, como un medio de, no para el estudio solamente, para entrar a otros mundos posibles, para regocijarse. Bueno, ¿se imaginan a nivel social? ¿Cómo hacemos? Generalmente las alianzas siempre terminan mal, porque los sectores que son más de centro derecha al final terminan traicionando las luchas populares, ¿no? O sea, lo vimos en la historia del Partido Comunista, lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo estoy preocupada, ya soy una superabuela, digamos, ¿no? Pero no hay rebeldía, no hay reacción contra las estupideces que nos están metiendo en la cabeza. Porque no TikTok, Instagram, profesor, ¿cómo luchamos contra eso? O sea, digamos, ¿queda la lucha solamente circunscripta a un sector intelectual y académico que poco puede hacer? O sea, no sé, es mi pregunta, ¿no? Así me encanta esto, pero en la realidad me asusta mucho que no podamos ir transformando a nuestra sociedad, ¿no? O sea, seguimos Mira, luchando, qué sé yo. Graciela, yo te voy a Perdón, invitar. perdón, Graciela hoy se manifiesta como una pesimista, ¿no? Como una pesimista Sí, de la razón, ya que estamos viendo a sí, 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 Gramsci, ¿no? sí, sí, Claro, sí, o sí, sea, sí. porque si no estamos actuando sobre lo que nos gustaría que fuera, ¿es cierto? O Mira, sea, Graciela, yo te voy a invitar a que, ¿cómo decirlo? A que intentes transmutar tu postura pesimista, porque es sí, sí, eh, pesimista, pero centrada fundamentalmente en el miedo, que es el peor enemigo. No hay peor enemigo que el miedo. Y te voy a invitar a verlo de otra forma. a Mira, ver, en la sociología contemporánea, cuando hablo de contemporánea, hablo de la sociología emergente del siglo XXI. Hoy día es un tema que en sociología, antropología y filosofía
como una trenza, ¿cierto?, de disciplinas del pensamiento, eh, han ido dilucidando este fenómeno que estamos viviendo hoy día, que viene de atrás, de muy atrás. Solo que hoy día se ve como algo cruento, porque estamos viviendo justamente los momentos de los últimos estertores de este cuerpo que se llama capitalismo y De modernidad. acuerdo, de acuerdo. Los dos Sí, elementos van juntos. sí. Entonces, fíjate que la reflexión que se hace hoy día te trae, te lleva a un pensamiento más bien optimista, pero no optimista así bobo, bovino, no. Un Mm, pensamiento optimista centrado en el curso de la historia, cómo se produce el curso de la historia. Y fíjate que si seguimos a Marx, más que a Marx, al materialismo dialéctico e histórico, vamos a ver que la evolución de las sociedades es una evolución en donde se va pasando desde modos de producción, ¿cierto? Distintos modos de producción, a otros modos de producción superiores. Porque no cabe duda que el capitalismo, la burguesía inicialmente, fue obviamente un sistema social económico muy superior al feudalismo. Y que sí, el obvio. capitalismo obviamente fue un sistema social económico muy superior a la burguesía, muy superior. Lo que pasa es que, como dice Marx, todo sistema social económico, como todo cuerpo, nace con los gérmenes de su propia destrucción dentro de él. Por lo tanto, el capitalismo, como todo modo de producción, nació con los gérmenes de su destrucción dentro de él. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Es la descomposición total, esos son los gérmenes de la destrucción. Ahora, Sí, ¿cuál es el totalmente. tema ahí? Que todo sistema social económico, ¿cierto?, debe morir. No existe en el universo fenomenal la eternidad, no existe nada eterno, ¿cierto? Salvo la idea de Dios, esa idea, ¿cierto?, esa es eterna. Pero en el Bueno, universo fenomenal no existe la idea de la infinitud. Y por lo tanto debe morir. Y este sistema hoy día está muriendo. Este tema lo vamos a ver el próximo sábado, ¿ah? En una conversación que le llamé yo capitalismo tardío. Lo vamos a ver ajá. en detalle. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que este es un sistema que está muriendo y está eh, bien muriendo. Está bien muriendo. Como todo organismo que muere de viejo, debe morir bien y ojalá, ¿cierto?, muera lo mejor posible. En el caso de nosotros los humanos, ¿cuál es el sueño del pibe? El sueño del pibe es morirnos de viejo, pero ojalá en la cama Sí, sí, durmiendo, sí. Sí, sí, ¿cierto? sin dolor, sí, Es, seguro. bueno, es el sueño del pibe. Ahora, bueno, los sistemas sociales y económicos es lo mismo. Son cuerpos también que deben morir y ojalá bien morir. Bueno, este sistema está muriendo y está muriendo, yo diría, bien, bien, pero esa muerte implica que los coletazos llegan al individuo, a nosotros. No existe un cambio civilizacional que sea miel sobre hojuelas. No existe eso. No, Todo, está bien, no pretendo todo eso parte, tampoco, ¿no? Sí, y sí. tú sabes muy bien, nosotros no, pero tú sabes muy bien que todo parto genera vida. Y eso es doloroso. Sí, O sea, no, sí, estoy no de existe acuerdo. bueno, hoy día se ha edulcorado todo, entonces hoy día te colocan traquide, ya, mil cosas, Sí, pero sí, pero el parto natural es doloroso. Sí, sí. tiene que ser, como tiene que ser, como tiene que ser. Entonces, bueno, estamos pasando a otro sistema. Y ese otro sistema que estamos pasando, y fíjate que ya nació, ya nació. Estamos reemplazando la modernidad, que ya murió, la modernidad que tiene su modo de producción, que es el capitalismo, pero la modernidad ya murió, solo que no se ha enterado que ha muerto. Ese es el único problema. Claro, obvio. Es como todo viejo, un viejo que está muriendo, está muerto, Claro, pero no no, se ha no enterado quiere, que sí, murió. sí, pero No él se ha no quiere Ya, morir, él no quiere morir. ahora, obvio. Ahora, el nuevo sistema ya nació hace como 80 años, solo que no se ha enterado todavía de que nació, está ahí. Pero hoy día ya está estamos en el momento del cambio, de la inflexión civilizacional, donde el sistema antiguo, la modernidad y el capitalismo mueren, mueren en términos de materialismo dialéctico e histórico, en términos de dialéctica, digamos, más que morir, se niega, se está negando a sí mismo. Se niega a sí mismo para dar paso a un tercero que es superior. Y esa civilización que reemplaza la modernidad ya existe y se llama y tiene nombre.
Se llama sociedades globales y complejas. La modernidad es reemplazada por las sociedades globales y complejas. Sociedades globales y complejas que en definitiva van a, como toda civilización, tienen un tipo de sujeto, un tipo de persona, un tipo de hombre genérico apto para esa civilización. Por lo tanto, las nuevas personas, que no somos nosotros, los nuevos exponentes de la nueva civilización global y compleja son gente con mente compleja. Nuestra mente no es compleja, nuestra mente es moderna. Es decir, ¿qué significa que es moderna? Es analítica. Nosotros Ujú. entendemos el mundo por opuestos Sí, sí, y entendemos analizamos, el sí. mundo a partir del análisis. ¿Qué significa análisis? Análisis significa separar la cosa que quiero conocer en sus partes. Eso es parte. Entonces yo la separo en sus partes y ¿cuál es cuál es la promesa? Es que si yo conozco cada una de las partes de la cosa, conozco la cosa entera, lo que no es tan así. ¿No? Porque es mucho más que la suma de sus partes, la Claro, es cosa mucho más, entera. es mucho más. Es mucho Pero más. así hemos vivido los últimos 400 años y así nos hemos formado. La mente compleja es otra mente, es una mente que entiende el mundo no analíticamente, sino que la entiende holísticamente. Ajá, ajá. Más que analítica es sintética. Y ahí estamos pasando a ese mundo. Y nosotros lo vamos a ver, ¿ah? Porque nosotros aquí, los tres somos eternos. Los cuatro somos eternos, Bueno, perdóname. Vamos a estar vivos y todavía pujantes 100 años más, no te preocupes. Pero estamos no. pasando a esa sociedad, a esa civilización. Y hay un nuevo sistema social económico que ya nació, fíjate, al capitalismo. Ujú. Y en las grandes escuelas de economía, no de ingeniería comercial, de economía del mundo, se estudia esto hace muchísimos años ya. Es la otra economía. Es una economía que nos plantea un autor de la India, que trabajó hasta hace poco tiempo, ya murió, pero trabajó, es más o menos, él es contemporáneo en las Naciones Unidas, que se llama Amartya Sen. Y Amartya Sen nos plantea otra economía, que es la economía, dice él, que viene para el siglo XXI, XXII. Y es una economía que, a diferencia de la economía neoclásica, que es a la que nosotros nos rige, parte de otros supuestos, porque todo paradigma parte de supuestos. Y la economía neoclásica imperante tiene supuestos que Amartya Sen los derrumba como falsos. Por ejemplo, la economía neoclásica parte de un supuesto. Un primer supuesto dice los recursos son escasos y la demanda es superior o infinita. Superior. Mm. Hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Es decir, los recursos son finitos y las necesidades son infinitas. Y él dice, eso es falso. Eso es tremendamente falso. Dice porque, claro, los recursos son escasos dentro del modo de producción capitalista, porque el modo de producción capitalista tiene una enfermedad, que más que una enfermedad, no una enfermedad, tiene una característica consustancial a ella, que es la acumulación. La Claro, acumulación. claro. Entonces, por supuesto, en una sociedad donde la acumulación es la norma, por supuesto que los recursos son escasos. Pero no son escasos porque los recursos que nos entrega el planeta sean escasos. Ellos son infinitos. Es porque yo los acumulo todos. Y yo tengo todo acá. Y la mayoría tiene lo que chorrea. Por lo Ujú. tanto, son escasos. Pero en un mundo, dice, no capitalista, donde el tipo de mente es distinta, lo que le decía, donde la mente es compleja, el tipo de mente compleja, que es el hombre del siglo XXI, el de mente compleja no piensa en acumulación, no se le ocurre acumular, no se le ocurre acumular. Y cuando no hay acumulación, entonces los recursos son infinitos, y son para todos. Por otro lado, dice, ya, eso es falso. Otra falsedad, que las necesidades son infinitas, eso es falso. Las necesidades son finitas, Son porque finitas. yo necesito solamente lo que necesito. Claro. Pero el capitalismo me ha hecho, para que yo consuma, me ha creado necesidades. Por ejemplo, las marcas. La marca es una necesidad, pero es creada. Yo no me muero si no consumo marcas.
¿Qué decía Pepe Mujica, que era un gran porque, Es- porque Pepe no murió? sigue presente, se murió, Pepe pero no sigue murió y no va a presente. morir nunca. No, Pepe, ¿qué decía? Pepe decía cuando le preguntaba, oye, tú eres el presidente más pobre del mundo. Y él decía, no, yo soy el presidente más rico del mundo. ¿Y por qué? Porque yo necesito poco. es cierto. El que necesita mucho es pobre, porque es un saco roto. Necesita mucho. Yo necesito poco. Es otra mentalidad. El hombre tenía una mentalidad compleja. Por lo tanto, no te abrumes, Graciela. No, yo acuerdo con eh, estos principios que usted ha enumerado. Lo que pasa que, bueno, hubiera querido ver un cambio por ahí dentro de mi vida finita. Usted dice que nosotros vamos a perdurar y lo Pero creo, como nosotros vamos a estar perdura en 100 años Pepe. más acá, Graciela, no te preocupes. Sí, sí, no. Ahora, en Caras y Caretas, en la revista, hay todo, salió una que está él tomando mate. Pepe, hay que leerla, voy a ver si la consigo, aunque sea en forma Ya, virtual. Sí, 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 ya. sí. Yo Pero es entiendo, cierto. El entiendo, capitalismo, sí, hable. entiendo lo de Graciela, digamos, que tiene como una suerte de, hay como un pero existencial, ¿no? Yo, Sí. yo quisiera decir esto como experiencia personal, ¿no? Yo en mi adolescencia, en los 70, este, desperté, digamos, a las inquietudes, al compromiso social, Mm. etcétera, etcétera. Mi primera experiencia concreta fue justamente subirme a un pupitre de un colegio secundario y sacar el colegio a la calle en oposición al pinochetazo, ¿no? Ajá. Al golpe de septiembre Al del golpe de 73. Chile. Sí. Ahí arrancó, digamos, mi vida de la política, de la militancia, etcétera, etcétera. Bueno, y acá seguimos a pesar de las dictaduras. Ahora, ¿qué registra mi memoria? Yo recuerdo texto de volantes, texto de tapas de revistas, dichos en talleres, en conferencias, en actos. Digamos, yo llevo en mi vida más de medio siglo escuchando el capitalismo se está muriendo. Es ¿No? cierto, sí, hace Y ya, mucho que y no ya está, y estamos ya está, y se escuchando. está muriendo, y está agónico, ¿no? Y los años pasan, ¿no? Entonces yo entiendo a Graciela en el sentido de que te escuchamos, Ángel, y conceptualmente es súper interesante, y aparte me da muchísimas ganas de estar en el encuentro que viene, ¿no? Y está muy bien, pero no podemos dejar de sentir que tal vez estés Sí. hablando de algo que tenga que ver con la experiencia de nuestros tartaranietos, digamos, ¿no? No, ya no de la nuestra. Sí, sí, No, sí, es claro. cierto, es cierto. Sí, es Sí. cierto, Mariano, eso es cierto, Mariano, porque, claro, no van nuestros tataranietos muy lejos, ¿ah? No, Yo pero diría, nuestros nietos, hablemos de los nietos. eso pasa, es decir, las formas de vida tienen un periodo, como vivimos en el espacio y el tiempo, tienen periodos de vida. Por ejemplo, nosotros, que somos los humanos, los animales humanos, vivimos un promedio de 80, hoy día, esperanza de vida 80, 85 años en el hombre y la mujer, ¿cierto? Sí, Sin embargo, los sistemas sociales económicos, su periodo de vida, son de por lo menos, el capitalismo viene del siglo XVI, sí, tenemos 500 años. sí, sí. Entonces son distintas las dimensiones de la vida. Por supuesto, entonces nosotros no alcanzamos a ver cuando se dice hoy el capitalismo está muriendo, lo venimos escuchando, como dice Mariano, claro, hace 40 años. O sea, yo diría, el primero que empezó a hablar de esto fue Mandel, en los años Mm. 50. Mandel, que él es el que acuña el concepto de capitalismo tardío, entonces él dice en los años 50, dice el capitalismo está muriendo. En el entendido que está muriendo, es como que si dijéramos, yo, Ángel, tengo 80 años, entonces yo digo, estoy muriendo. Dice, pero ¿cómo si estás bien? No, estoy muriendo, Claro, obvio. claro, es O cierto. sea, no Todos voy a llegar a podemos los 100. decir que estamos muriendo. Sí, 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 Claro, sí. entonces, claro, el Claro, es capitalismo cierto. está muriendo. Ahora, mira, los que reflexionan este tema hoy día en el mundo contemporáneo, hay dos grupos, ¿ah? Uno los pesimistas y los optimistas, pero todos han entendido que la cosa está muriendo. Entonces los pesimistas dicen, mira, no, si le queda todavía estos últimos estertores, está viviendo su descomposición, pero de aquí a fines del siglo XXI, esto ya va a estar consumado. O sea, igual mañana,
fines del 21 son, ¿cuántos? 70 años más. Sí, sí. Mm. Y los optimistas dicen no, no. El año 2050 dicen esto va a estar consumado. Pero todos comparten el hecho de que la cosa se consuma. Entonces, claro, sea a fines del siglo o sea 30 años más, da lo mismo. ¿Te fijas? Ángel, ahí, José, ahí levanté la mano, sí, la bajo ahora. No, quería hacer una breve reflexión sobre, eh, Ángel mencionó a Amartya Sen, premio Nobel. Bueno, ahí Sí. sobre Amartya Sen vamos a hablar justamente en la clase posterior al capitalismo tardío de Ángel, Ah, que es la bien. parte de la crisis global actual, vinculado a Manfred McNiff, que son Amartya Sen y Manfred McNiff, son, ese otro. son maestros que trabajaron juntos mucho tiempo, los dos, ¿cierto? Con la misma idea. Y McNiff plantea el tema de que, justamente lo que señalaba Ángel, de que las necesidades humanas son pocas, delimitadas, clasificables y universales. Manfred McNiff. Y lo otro, ¿cierto?, es sobre lo mucho que saben de marxismo nuestros, estos fascinerosos que hoy día gobiernan el mundo. Yo me recuerdo de Marcos Peña Brown, ex ministro de Mauricio Macri, que dijo en una ocasión que había que leer a Ho Chi Minh, a Ho Chi Minh, al vietnamita, porque tenía que dar la guerra de guerrillas por los celulares. Lo dijo textualmente en un curso de formación Es cierto. política. Sí, sí, sí. ¿Tá? Lo leí Y eso. en el discurso también de este individuo, cierto, que yo lo llamo un degenerado, el degenerado que actualmente gobierna la Argentina, ¿cierto? Bueno, también tiene mucho de gramsciano, ¿tá? Es decir, cuando analizamos de Gramsci, es decir, este degenerado también sabe bastante de Gramsci, o por lo menos sus jefes políticos le bajan línea con Gramsci. Entonces, tenemos que aprender más de estos neomarxistas, ¿cierto? Del materialismo dialéctico histórico, porque ellos lo utilizan. Bueno, solamente eso y, bueno, sigue Ángel Sí, bajo la sí. mano. Oye, Yo fíjate, acuerdo sí, cómo ellos utilizan las armas creadas, las estrategias y tácticas creadas por el marxismo y por todos los grandes pensadores a favor de sus políticas. Eso me asusta. Son más hábiles que nosotros y me da bronca. Es lo que yo siento, es eso, mucha bronca al respecto cuando veo a este degenerado, como dice usted, en el poder, utilizando formas de comunicación que hacen que la gente se asocie y que, no sé cómo explicar la indignación que siento. Que me sirva para seguir rebelde, ¿no? O sea, esta indignación. Pero, pero yo oye, opino como es. sí, pero Graciela, mira, hay ciertas máximas de la guerra, hay que aprender mucho de lo militar, ¿ah? Gramsci nos enseña mucho, lo militar es fundamental para poder actuar en política. Eh, y una de las máximas de lo militar, si leemos por ejemplo a Sun Tzu, el gran artífice de la guerra, dice, bueno, la guerra es un arte, pero la guerra está lejos del odio. Mira, mira lo que dice. Está lejos del odio, está lejos del rencor, está lejos del miedo. Entonces, cuando un guerrero es atrapado por el miedo, es atrapado por la indignación, ese guerrero murió. Ese Ajá. guerrero es presa del enemigo. Pero cuando en el guerrero prima su arte y considera al enemigo o al adversario como un otro igual que él, pero que no lo odia, no lo No, odia, no, no, no le no. tiene rencor. Es más, hay manifestaciones de amor en el guerrero, ese es el guerrero que triunfa. Ujú. Por lo tanto, imagínate cuando uno mira, hoy día, cuando uno ve manifestaciones del enemigo y hasta te da compasión, porque, por ejemplo, tú dices, mira, hoy día, en este mundo que está terminando, este capitalismo tardío que está terminando, para terminar tiene que corroerse, o sea, como nosotros en el cuerpo humano, cuando nos morimos de viejo, tenemos Sí, que sí, se corrompernos destruye. completamente para morir, pues si no, no morimos nunca. Sí, Entonces sí. ahí vemos cuando nuestros viejos mueren de viejo, tú lo ves cómo mueren.
puta, hecho mierda. Por Sí, sí, todos el los cuerpo se sistemas, va, sí. claro, Sí, ningún sí. sistema funciona porque tiene que ser así, po. Imagínate que no fuera así. Seríamos eternos. Entonces, en este momento, donde estamos viviendo la descomposición del sistema, vemos que el sistema solo se empieza a negar a sí mismo. ¿Y cómo se niega a sí mismo? Con conducta autodestructiva. Ujú. Y mira la conducta autodestructiva que es terrible y letal, que a mí me da compasión, ¿ah? Es que los pueblos comienzan a elegir líderes que justamente van a destruir el sistema, se van a autodestruir. Mira Trump. ¿Trump qué está Sí, haciendo? totalmente, Trump, Trump, obviamente. Trump en el fondo es un aliado nuestro. O sea, Trump lo que está haciendo es acciones conscientes, porque no es tonto, aquí no hay gente tonta. Acciones conscientes para destruir el sistema. Y eso está haciendo. Ahora, para él ideal sería llegar a una tercera guerra mundial, porque ahí destruimos todo el sistema. No va a pasar, yo creo eso. Pero bueno, podría pasar. Podría pasar. La gente en Argentina, tú dices, bueno, ¿se volvieron locos? No, no se volvieron locos. Eligen a Milei. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, yo compadezco a los argentinos. ¿Por qué? Porque están autodestruyéndose. No, pero Es por otro cierto. lado yo los felicito, porque sin saberlo están destruyendo el capitalismo. Eligen a Bolsonaro, ahí al lado, en Al Brasil. lado. Bueno, mira Europa, mira al francés, mira al portugués. Entonces, el mundo entero autodestruyéndose. Entonces tú dices, ¿se está autodestruyendo? No, dialécticamente se está negando a sí mismo. La Por lo antítesis tanto, sería ah, la antítesis claro, en un sistema dialéctico. Ahí tenemos. o si es dialéctica, si esto es todo Claro. dialéctica pura, todo es Dialé- dialéctica. Es la antítesis que está llegando a la síntesis. ¿Y cuál es la síntesis? El nuevo orden mundial. Sociedades globales y complejas, nueva economía. ¿Te fijas? Entonces tenemos que estar contentos y felices y no odiar al enemigo. Si odiamos al enemigo, estamos liquidados. Bueno. Buena síntesis hiciste, Ángel, porque bueno, la semana que viene, ¿cierto? Sí, Bueno, veremos sociedades globales y complejas con Ángel. Ahí perfecto. Ángel tiene un libro sobre ese tema. Y bueno, y la última sesión conmigo va a ser sobre la nueva economía que habla Ángel. Y después tendremos Perfecto. una reunión final, ¿cierto? Que va a ser también por esta modalidad, donde, bueno, vamos a hacer el cierre con la participación de ustedes, su opinión, que sería, bueno, cómo Bien, le resultó el curso, ¿ah? perfecto. El seminario. Bueno, y cómo continuar también para que participen cuando Ángel esté presente acá en noviembre en el Congreso de Sí, sí, Sociología. en el Así nos Congreso. Sí, conocemos. sí. Bárbaro, Perfecto. bárbaro. Sí. No, Sería Nos buenísimo. conocemos realmente. Nos conocemos claro. realmente. Yo voy De a carne y intentar. hueso. De carne y hueso. Como deben ser las relaciones, por favor, ¿no? Una Mariano, cosa muy cortita. Lo primero es, después de mucho gas pimienta en los ojos, es muy difícil no tener odio. Es muy difícil, es muy difícil. Les aseguro que es muy difícil, pero Es bueno, no difícil. importa. Pero bueno, pero no Lo, importa. lo Uno segundo, intenta. lo Sí. segundo es, ustedes hablaron de, perdón por mi ignorancia, pero uno tiene agujeros negros, de Imán Yassin. ¿Hay alguna posibilidad que nos manden bibliografía de Amartya Yassin? Sen. Sí. Amartya Sen. Amar Yassin. No, mira, es Mariano, Amartya. Amartya. Sí, Amarya, Amartya. Amarya. Amarya Sen. Oye, Amarya Sen con ese. Ah, Mariano, tú Sí, colocas en, eh, tú colocas en Google sí. Amartya Sen y la obra de Sen y te aparecen todos los libros y tú lo puedes ah, bajar, perfecto. Perfecto, perfecto. Bárbaro. bajar gratis. Perfecto. Perfecto, Sí. perfecto. Bárbaro. Listo. Sí, yo también me Bueno, iba a preguntar lo mismo. también es importante, bueno, también Max Niff también es muy bueno. ¿No? Que Magnif sale Claro, como un sí, apellido escocés. Como un Manfred Max apellido Niff. MC. Manfred Max Niff. chileno, Sí. chileno, Chileno, sí, Ah, chileno-alemán. chileno. chileno, Chileno-alemán. claro. Ok. Sí, Fue para premio Nobel poderle. fue premio Nobel Alternativo. alternativo de economía en el año Ah, 86. Sí. Y tiene un libro que se puede descargar gratuitamente, Desarrollo a escala humana. bien. Desarrollo a escala humana, escrito en el año 86 fue, me parece, o antes. Mira, Ok. ¿Ah? este es el libro, Amartya no sé Sen. cómo lo ven ustedes ahí, lo ven al revés, ¿o no? Bien, no, lo vemos Se bien. No, ve bien. perfecto. Lo vemos Este bien. es el libro, la obra fundamental de Amartya Sen.
Ah, Perfecto. Bien. Desarrollo y libertad. Y este lo puedes bajar gratis, ¿eh? Yo creo que a esta altura está liberado. Claro, con PDF, sí. ¿Y el otro es desarrollo a escala humana? Sí, de Manfred Desarrollo a Magniff, que escala aquí lo humana. escribo De yo, Magniff. lo voy a escribir en el chat, Perfecto. el nombre. Bien. Y Magniff también tiene una página web que también se puede descargar sus libros gratis, la gran mayoría. ¿Tá? Bien, A ver, aquí lo escribo en el chat. bien. Hay un video muy bueno de Manfred que se lo puedo enviar también. sí, buenísimo. Sí, después Que Salvador yo nos manda lo trabajé en la todo. universidad. Manfred Max Smith. Ah, Maxes. Manfred Magniff. Max Smith. Sí. Oye, Mariano, Sí, sí. mira, es cierto lo que dices tú desde el punto de vista del sentimiento humano, cuando ha habido tanto gas pimienta, entre otras cosas, que ha pasado por nuestra vida, es difícil no odiar al enemigo, pero se puede hacer, fíjate. Mira a Pepe, Sí, Sí, bueno, sí, sí, sí. o sea, sí. Pepe sí que estuvo más que gas pimienta, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, No, Pepe. no, no, y no, terminó, lo y entiendo. terminó, y Es una terminó, humorada, yo entiendo, entiendo. y terminó Sí, sí. compadeciendo a su enemigo, no sé si hasta amándolo, porque gracias a ese enemigo también él fue lo que fue. Ujú. Ese, Sí, sí, sí. no, pero Sí. tiene razón Mariano en que es muy difícil, porque uno es de carne y hueso, po. Si uno no es, uno es un sujeto común y corriente, uno no es Pepe, po. Pepe es otra Claro. cosa. Ah, otra cosa. Sí. Es cierto, es cierto. Claro. Bien. Ajá. Bueno, yo Muy me voy a bonito todo tener esto. que, perdón, profesor, me voy a tener que ir a esta hora. Si ustedes no Bueno, se sí, ofende, Sí, me retiro y nos volvemos a ver el próximo. De mi parte voy a me, estar presente. me ofendo Bueno, profundamente. bueno. bueno, nos vamos despidiendo entonces. Ah, Vamos Bárbaro. bueno, despidiendo. bueno. Ah, bueno, Nos nos vemos vemos el la próximo próxima sábado. entonces. El próximo sábado Excelente, nos me vemos. encantó su El clase, Sí, me próximo gustó sábado. mucho. Me voy Ya, con chao, próximo chao, muchas chao. cosas en sábado. la cabeza. Chau, Chao, chau. Hasta chao. luego, Chao, hasta chao. luego, hasta luego.